veces las presentaciones como que estorban, ¿no? Sí, creo Sí, que ya sí. se empieza. Lo que sí tenemos que presentar es que está Chere con nosotros. Efectivamente. La Chere fue mi profesora y luego fue mi maestra. ¿Cuál es la diferencia? Que uno es el académico, Como profe me odiaba. que como profe la odiaba, como maestra no tanto. Era mutuo el odio. Era mutuo el odio, pero ella me odiaba más a mí que yo a ella. Como maestra. El rebelde era Entonces fue mi profesora, es escritora, hace poesía, hace literatura infantil, hace un montón de cosas, pero sobre todo sabe educar. Y no me refiero a educar, porque con sus hijos le salieron bien, sino me refiero a educar a los que estamos alrededor de ella, cosa que ha hecho siempre. Y personalmente tiene una cosa. Cuando yo no nos hemos visto en persona hace muchos años, pero cada vez que nos dejamos de hablar de pronto, porque pues andamos en nuestras cosas, y yo ando un poquito mal, de la nada esta sabe y me escribe. Claro. Es como que tiene una... Sexto Una sentido. antena. Como que dice, ay, David, Otra vez. otra Ese instinto vez, de mamá gallina. otra vez, David. Y nomás pone o algo así como David. ¿Ahora ¿cómo? qué? David, ¿cómo? Ajá, sí. ¿Ahora qué, David? No, me pone, ¿cómo estás, David? Y yo, oh, cielos. No me hagas empezar. Tiene eso, pero además es genial y es buena con los niños y a mí me ayudó a incorporarme a trabajar en un colegio, que es una de las cosas más difíciles del mundo, porque pues los niños son difíciles y aunque todos mis alumnos me caían muy bien, los niños son una cosa difícil. ¿Por qué? Los niños, fíjate, la gente se... ¿Qué tienes contra los niños, güey? La gente siempre habla de la inocencia de los niños y el niño No interior. existe. Exacto. ¿Qué es eso? Dicen, la inocencia de los niños. El niño interior, no, güey. ¿No? Los niños son horribles, güey. Son violentos, son naturales. Sí. Son sinceros. Instintivos. 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 ¿Y sabes qué, güey? Por eso Hobbes es la reata, güey. Porque él sabe que eso no está bien, güey. Entonces hay que hacer un contratito, ¿no? Donde todos nos portamos bien y dejemos de ser niños Salvajes. salvajes. Son horribles, entonces a mí me ayudó mucho. Y ella y los niños y las niñas, para hablar foxistamente, la miraban y todos, ay, mis chere, mis chere, mis chere. Y yo Te cada vez miraban que ahí. pasaba, yo todo crudo. Todo crudo. No, pero fue una etapa genial y me da mucho gusto que estés acá, Chere. Tengo rogándote Muchas desde que gracias. empezamos. Cosa, pero no había podido, estaba de verdad superada de trabajo. Y fíjate que ves algo de lo que podamos partir aquí. Chere es la persona con más energía que conozco. O sea, si ustedes piensan que conocen a alguien con energía, yo les digo que Chere... O sea, si ustedes dicen, David, ¿por qué no comes y puedes hacer estas cosas? No, güey. ¿No? Y cuando la Chere me dijo, estoy cansada. Y yo no tomo café. Y no toma café. Wow. Wow. Y cuando Chere me dice, estoy muy cansada, necesito vacaciones, yo digo, ¿tú? Chere hace 3 cosas al mismo tiempo, baila, canta, escribe, y todo por sus morros, pues, Ujú. ¿no? Sí, sí. Quien sea que le toque, en este caso la institución. Estás en que en la Ibero, ¿no? Pues Sí. imagínate, Ay, esas escuelas, sí, sí. Sí ¿no? que este es un caso muy extraño porque yo ¿qué quieres estudiar? La familia del lado de mi madre son todos magisterio. Ujú. Mis abuelos fundaron escuelas, mis papás fundaron escuelas, mis tíos, todos mis tíos son profesores de una u otra manera. Y entonces yo no quise ser profe. Ujú. No se puede. Ya, pues ni modo. No se No sé, se intentó, pero... No, ¿saben cuándo me di cuenta yo que era profe? Fue muy temprano, porque yo he hecho karate desde muy niña, precisamente por esa hiperactividad. Mi mamá, muy sabia mujer, decidió que yo debía entrar a todas las clases que fuera posible. Me criaron muy libre, yo crecí en unidades mineras.
Entonces llegaba de la escuela, me daban de comer y de la chiva salga al monte. Pero poner algo de disciplina, entonces empecé el karate muy niña y la yoga también. Entonces había unos días que eran karate, otros días yoga y otros días lo que yo quisiera, modelado en barro, ballet y lo que fuera. De todo. La cosa era gastar la energía. Y entonces, bueno, eso ya me dio un poquito de estructura, pero ya se me olvidó por qué les estaba diciendo. Porque no fuiste profesora. Ajá. No fuiste profesora, porque pero en te el diste karate, porque en el karate, pues ya cuando ya me entré en forma y que formé parte de la selección de la prepa, parte de mis obligaciones como cintas avanzadas era entrenar a los más chicos. Y era que el maestro, pues como es el karate que yo hago es karate tradicional, pues había que seguir un ritual y unos ritmos. Entonces, ¿qué les vas a enseñar? ¿Qué forma? ¿Cómo vas a dosificar la clase? Y no sé qué. Ya estaba yo un fin de semana haciendo mi plan de clase para entregárselo a mi sensei y poder enseñar. Estaba en casa de mi abuelo. ¿Qué estás haciendo? No, pues es que estoy planeando porque voy a dar la clase para lo del karate y todo. ¿Haces plan de clase? Sí. ¿Tienes alumnos? Sí. ¿Los evalúas? Sí, pues sí, es que porque si no tienen que presentar el grado y todo. Y me hace así bien lindo mi abuelo. Es maestra. Bien hecho. Lo he Bienvenida a la familia. fallado. Quise romper. Así como que, ¿qué hago? Es que sí me gusta. Me sigo peleando con que ya no quiero ser maestra. Ya qué hago, ya. Pues Pero asumí. además enseñar tiene esta cosa como que te da vida, ¿no? A mí pocas cosas me hacen tan feliz como estar en clase, güey. ¿En serio? Yo tengo muchas ganas de volver a dar clase ahorita. Es una de las cosas más maravillosas del mundo, ni siquiera porque los niños o los jóvenes o los morros te estén haciéndote caso o tú puedas como mover algo ahí, sino es algo como... Creo que el conocimiento puede llegar a ser tan estático que si te mueres con él es una cosa inútil, ¿sabes cómo? Ya. Así. Y siento que no importa qué enseñes, güey, y nunca va a ser importante lo que estés enseñando como materia, sino que los morros estén aprendiendo de lo que tienes por enseñar, güey, ¿sabes cómo? No eres un modelo a seguir ni nada, güey, sino que estás pasando algo de conocimiento y si uno se queda con algo, güey, eso es genial. Y por ejemplo, en el caso de la Chere, yo lo aprendí más de la Chere cuando ya no fue mi profesora. Ya Bueno, después. más vale tarde. Pero lo aprendiste, ¿no? Cuando la Chere llega a la universidad, yo estaba creo que en 6º semestre y me se puso a dar una clase y pues Porque era el sabático ¿de quién? De No, Felipe. creo que sí, creo que Felipe estaba afuera, Felipe Lee, y llega y pues llega bien hippie, pues. No. Nunca he sido así. Y yo así de, uy, y yo tenía ahí mi grupo de gente dark, ¿no? Pues no dark, pero todos muy metaleros y teníamos muchas cosas resueltas. Y yo empezaba a ver cómo, y eso lo vi desde el principio, cómo la gente, como que cuando está Chere al frente le pones atención, ¿sabes? Y sientes que te puede enseñar algo y eso es muy bonito. Pero pues yo estaba estudiando unas ondas filosóficas muy diferentes. Yo estaba estudiando cosas medio de ocultismo que traíamos y filosofía antigua y tal. Y a mí estas cosas de lo moderno y posmoderno me parecían medio como todavía, ¿no? Ajá. Sí, yo. Y ya. ¿En pasado? ¿Me hablas en pasado? Y la Es Chere un es presente continuo. presente progresivo. Y cuando la Chere pues, te digo, eso es muy buena maestra por eso. Lo único defecto es que reprobó a su alumno más brillante. Y Yo le dije que tenía la opción de no ir y presentarme simplemente el trabajo que pedía el reglamento y ya.
¿Y lo ¿Y qué entregué? hiciste? A ver. Yo lo a ver. entregué. A O ver, sea, no, cuéntanos. Pero no fue tampoco, o sea, ni fue ni entregó. No, Lo entregaste fui. a tiempo. Fui siempre y entregué. Y todavía tiene el descaro de decir, me reprobó, ¿eh? Sí, ¿eh? Entregué mi trabajo final. Mm, Y lo que sí me acuerdo, ponle que sí mereciera reprobar por mi actitud. Puede ser. Pero llego con el coordinador porque no entendía por qué había reprobado, ¿no? Y llego con el coordinador Elliot. Vaya desde aquí mi profundo desprecio. No me cae mal ni nada fuera de las aulas y tal, y es un tipo muy divertido, pero como filósofo es buen pozoso, ¿no? Yo no tengo ningún problema en decirlo y si lo encuentro le digo y luego nos reímos tomando cerveza. Llego y me dice, fíjate bien lo que me dice, güey, el coordinador. Así es la vida. Se la vi. Se la vi. Y ahí fue cuando dije, es que aquí la que está mal no es Chere. La que está mal es el que está mal es el sistema aquí. Está lleno de pendejos, ¿no? Es que mi odio por la academia es desde que estoy en la prepa. Sí. Y pasó el tiempo y entonces ya trabajé junto con Chere. Ahí aprendí un montón porque enseñar es maravilloso, güey. Enseñar es reaprender. ¿En serio? Hombre. Yo no sé, bueno, nunca he enseñado, ¿no? En general, nunca he tenido como un grupo enfrente. Pero, por ejemplo, yo siento que cuando yo, digamos, estoy como tratando de enseñarle algo a uno de mis amigos o diciéndole algo, ¿no? Explicando algo, siento que se me quedaron mucho las mañas de todas los que me enseñaron a mí. Ajá. Pero de chica, o sea, por ejemplo, mi abuela y mi tía, y pues como soy la más chica, todas mis primas, ¿no? Entonces como de desesperada y como de estarles gritando y como de decirles pendejos porque no entienden, aunque probablemente yo sea más pendeja por no poder explicar, ¿no? Pero sí, no sé, como que todas las veces que he tenido que exponer y explicar algo, o digamos de que me han dicho, ¿y por qué no das clases? Y yo, no, güey. No. El primero porque siento que yo no estoy segura de nada de lo que sé. Eso es Es importante. un buen comienzo. Sí. Y también como que siento que no voy a poder como decirlo. Exteriorizarlo. Ajá, exteriorizarlo y que me entiendan. Y es que yo pienso dos cosas respecto a dar clases. Y aquí que está tanto Chere como Paula, podemos platicarlo. Porque a mí me parece que sí se trata de saber cosas, pero creo que en alta medida es un performance, güey. Ya. Enseñar es muy de actuar también. Y creer que sabes cosas que probablemente no, pero sobre todo, ¿sabes qué es lo que pienso? Y lo vi mucho cuando di clases en primaria. No le tienen respeto al alumno, güey. Y es algo que Chere también me explicó una vez. La onda de creer que el niño, y el estudiante también puede aplicarse, por ser niño está limitado, güey. O por ser niño hay que hablarle como si fuera tonto. Ya. Sí, se suele subestimar mucho, o sea, bueno, sobre todo a los niños, pero también a los alumnos. Hombre. Y a mí me pasa que me choca decirles alumnitos, pero lo hago. Y es como, oh, A mí me chocaría que me dijeras alumnita. Te odiaría para siempre. Sí, porque parece justo que hago eso, ¿no? Despectivo suena. Ajá, es muy despectivo y de verdad que no lo hago así, pero sale así como automático. Bueno. Y sí he estado tratando de cambiarlo, porque la verdad es que a mí sí también me choca que sea así. O sea, yo siento que yo aprendo incluso más que ellos a veces. ¿Sí? Dando clase, o sea, yo sí aprendo mucho de mí misma y también de todo lo que no sé y que debería de saber, ¿no? Incluso. Y sí, eso es lo que me gusta, que incluso me impulsa a seguir investigando, a seguir leyendo de ciertos temas, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que más me gusta a mí de... Pues te hemos visto planear tu clase y Sí, no hablas con nadie, no saludas. Te estresas, estás en la zona de planeo de clases. No me hablen. Sí, es que yo creo que es una de las cosas que mencionó hace ratito David, es algo que nos hizo el clic
Porque a pesar que yo estoy en el medio educativo desde hace muchos años, que desde muy joven empecé como formadora de profesores, yo tengo que decir que mis intenciones no son buenas. Yo no estoy de acuerdo cómo es el sistema educativo, cómo funciona esta estructura de dar el conocimiento, de esta posición frente a los alumnos tan irrespetuosa, de esta falta de colaboración. O sea, hay muchas cosas que a mí no me gustan, como son, y por eso me metí a dar clase a los maestros. Yo creo que a quien más he formado yo, con quien más he trabajado, ha sido con profesores de muchos estados. He trabajado con editoriales, dedicándome también a dar esa formación a los docentes, y por eso también fue que, precisamente porque me di cuenta que para muchos dar clases este asunto del performance, que dije, bueno, ¿y qué onda con la mediación tecnológica? ¿Cómo vas a poder dar una educación que mantenga una calidad y que llegue a donde yo quiero que llegue, no donde el sistema quiere que llegue, sino a donde yo creo que tiene que llegar con la mediación tecnológica? Y entonces, por eso terminó Shire dando clase y haciéndose cargo de la plataforma educativa de una universidad y siendo punta de lanza de formación tecnopedagógica. Porque mi intención es esa, o sea, tengo que llegar a encontrar las teorías educativas y las justificaciones teóricas y las aplicaciones prácticas en que la academia deje de ser ese bulto cadavérico que hemos estado cargando. Yo tengo perfectamente claro que es una institución medieval que sobrevivió a todo lo mismo que ha sobrevivido la iglesia y que por lo tanto tiene ese carácter, pero creo que las escuelas tienen ese potencial de convertirlas en otra cosa. Entonces, yo aquí con ustedes, y mucha gente lo sabe, yo confieso que si me dedico a la educación, es para revertirla, es para tronar desde adentro y darle lugar a la imaginación, a la creatividad, al miedo, a la equivocación, al error, al aprendamos juntos, a la horizontalidad. O sea, todo ese tipo de cosas son como que más bien mi credo, ¿no? Y el que conozcas la realidad, el trabajar para mí en instituciones privadas, con gente privilegiada, ha sido mucho ese trabajo de vives en Tijuana pero no conoces Tijuana, es más, en Zacatecas me pasó una cosa. Zacatecas tiene una ciudad conurbada que es Guadalupe, a la cual la divide un puente peatonal. Del lado derecho del puente Zacatecas, del lado izquierdo es Guadalupe, y el puente va sobre la línea divisoria de los municipios. Es conurbada, pero puedes caminar. Caminando llegas de Guadalupe a Zacatecas. Yo trabajaba en Guadalupe, en una universidad también privada, en Guadalupe. Y formaba profesores, era una normal. Entonces no sé un día qué actividad les puse y les dije, bueno, entonces como ustedes se acuerdan, en la catedral, esto y esto y esto, ¿cuál catedral? Pues la del centro de Zacatecas. Es que nunca hemos ido a Zacatecas. Oh. Caminando llegas. Entonces, ¿han venido? Ok, para la próxima clase vamos a pedir un permiso, nos vamos a ir, y me los llevé caminando, cruzamos el Cerro de la Bufa y seguimos la ruta, bajamos al centro de la ciudad donde visitamos catedral y ya estaban cansadísimos y nos regresamos en camión. Vivíamos a la vuelta de la esquina. Aquí en Tijuana me pasa también eso. Conocen playas, conocen vía rápida, cruzan al otro lado y es todo lo que conocen de Tijuana. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo puedo yo cambiar esa visión y esa postura que decíamos ante el mundo, que no tienes retos, porque no tienes realidad? Estás sobreinformado y aturdido. Entonces yo con estos alumnos que tuve oportunidad, los llevé a hacer funciones de teatro guiñol en universidad. Hacer funciones de teatro guiñol al pabellón oncológico del Hospital Civil, a un ancianato. Con otros chicos hicimos un rally fotográfico por Primera, Segunda y Los Cañones. Y
ya ese tipo de cosas con otros me los llevé a un sobre ruedas. En su vida habían puesto un pie en un sobre ruedas. Lo Esa que cosa más te mágica y digo. maravillosa que tiene la cultura mexicana son los tianguis, son extraordinarios. Y los de aquí son rompe todo. ¿Cómo es posible que naciste aquí, que eres segunda generación de tijuanenses y no conozcas la ciudad? Y en UABC, en Otay, me pasaba lo contrario. O sea, estamos dando clase, acá bien entrado y no sé qué, y algo les dije, porque nos podemos ir al mar. ¿Cuál mar? Pues a la playa. ¿Tijuana tiene playa? Oh, no. Mi hijo estaba en esa clase, mi hijo hasta la fecha se acuerda de eso. ¿Te acuerdas cuando nos dijeron, Tijuana tiene playa? Existe una colonia que se llama Playas de Tijuana, ¿tú qué crees? Nunca he ido, profe. Nunca he ido, Miss. Sí, entonces, esa creo yo que esa es la oportunidad que tenemos de que si estoy inserta en esa otra realidad que no es la de los mortales, pues ven, acércate, porque tú eres un privilegiado que puede incidir, porque tú sí vas a llegar a ser jefe de una empresa, tú sí vas a llegar a ser político, tú sí vas a llegar a ser presentador en la tele. Yo no, porque soy prieta, soy chaparra, pero tú sí, y soy pobre. Y si tengo esa capacidad, lo voy a hacer, y lo voy a seguir haciendo. Eso me ha costado muchos problemas. O sea, uno de ellos es que yo ahorita tengo pues ya tiempo en la escuela y yo no soy académica. Yo soy administrativa. Porque yo no podría, o sea, ni ellos me aguantarían. Ese tipo de arrebatos y de discursos y decir estamos haciendo mal las cosas. Porque yo, hasta ahorita yo no he encontrado un lugar donde yo pueda decir, aquí se hacen bien las cosas en educación. De ningún nivel. No. Siempre tengo un pero, o sea, soy quisquillosa, mala onda, a morir, pero creo que sí es esa vía que tenemos para cambiar un poco las cosas. Y ahora la educación media por tecnología se me hace una cosa divertidísima, pero la mayoría de nosotros no lo sabemos hacer. Sí. La mayoría no tenemos esas habilidades, y ahí es donde también creo que gente que tenemos perfil humanista nos tenemos que incorporar, porque le estamos dejando todo el terreno al técnico, a la persona pragmática, y es que esto no tiene que convertirse en un espacio de nada más hacer y producir, que tiene que ser un espacio de creatividad también. Entonces, no sé, o sea, para mí la educación me apasiona tanto por eso, porque creo que voy un poco peleando mi propia batalla. Y de repente te encuentras 2, 3 personas que se alían y pues da más chido porque ya somos un montoncito. Pero a lo mejor por eso es que resulte también significativo para otras personas que me han acompañado en algún momento en un aula. Porque Dave no es tampoco la única persona que pasado el tiempo que me odiaba y lo que sea, me dice es que contigo aprendí esto otro, aunque se dan cuenta tiempo después. Entonces si les gusta, si les interesa meterse a la docencia, mi consejo no sería que lo hicieran desde el deber ser, ¿no? Desde como dicen que tiene que ser un maestro. No. O repetir, como dices, los patrones de lo que a ti te enseñaron y como tú lo obtuviste. A mí, yo tuve una cantidad innombrable de pésimos profesores. Entonces, yo a ellos les aprendí cómo no tenía que ser. Cómo no tenías que ser. Cómo yo no quería tratar a los demás. Entonces, pues hasta ellos les tenemos que aprender y hay que agradecerles su cachito de aporte a este rollo, ¿no? Y la educación, que es algo en lo que estamos mal desde hace quién sabe cuánto, desde hace quién sabe cuántos siglos, no años, siglos, ¿no? Pues es que es una institución medieval, lo dijimos hace rato. Y sabes que la Cheri y yo tenemos una experiencia similar con los cuadernos amarillos de los profesores. Que usan los mismos cuadernos, porque ella me contó una anécdota. Yo tengo una igual de mi profesor de 6º año,
O sea, ¿como los vlogs o como? No. Cuadernos que se ponen amarillos por el tiempo. Ya. Que el vato está enseñando lo mismo que le enseñó a Chere, me enseñó a mí, te lo enseñó a ti, luego a ti, y se lo va a enseñar a tus hijos. Sí. Ya. A partir del mismo. Y es esta cosa que tú dices, como un vato, porque ahora pienso en ese profesor, llegaba crudo todos los días. Claro que si tienes que estar 8 horas o si tienes doble turno mañana y tarde con con niños, a huevo que vas a ir a tu casa, entrarte unas chelas y ver la hora pico, güey. ¿Sabes? Para mí está bien, ¿no? Pero, ¿cómo llegas crudo? Rojo. Porque mi profesor de 6º año llegaba rojo. Con los ojos amarillos. Wow. Entonces no estaba Grandote. Hinchado. Panzón y su Quitaba la libreta vida. amarilla. Hoy toca matemáticas. Wow. Y ahí vas. Los mismos problemas, güey. ¿Sabes? Sí, exacto, es lo que dice Shere, o sea, ¿cómo vas a transmitir creatividad a tus alumnos si tú mismo no te rompes la cabeza creando cosas para tu clase? Y no sé si tenga que ver con que no hay tanto amor a la enseñanza, no sé si muchas personas no querían enseñar y terminan dando clases y entonces hay una frustración detrás, Sí. porque a mí me tocaron muchos profesores que de verdad no querían ir a dar clases y el alumno lo siente, yo sentía que no querían enseñarme y entonces a mí me provocaba rechazo. Ya. Yo decía, pues no quiero aprender, no me quiere enseñar, pues ¿Qué voy a aprender aquí, no? sí, no sé si tenga que ver con que no les gusta enseñar y tampoco hay como una responsabilidad bueno, a mí me gusta sentir, quizá, que hay una responsabilidad que tienes frente al alumno o quien está frente a ti y siento que tampoco... ¿Cómo es que no les da culpa? Que solo se van a sentar... Se van a sentar ahí. Pues sí, no siente feo. O sea, no sentía feo como tu profesora ahí con la libreta misma y ahí los niños sin aprender nada. Pues les pagan lo suficiente, creo. O sea, tendría que haber el sueldo también. Sí, yo diría que no pagan lo suficiente, quizás. O sea, es horrible que tu pasión y tu convicción dependa de un salario, pero creo que aquí, por ejemplo, labor del docente no es valorado. No es valorado. No es valorado. No, pero... es uno de los sueldos más bajos y es un trabajo Sí. muy, muy exigente. Sí. Yo pensando lo que dice Cas, creo que tengo dos respuestas de las generaciones previas. Cuando se estudiaba la normal, por ejemplo, muchas familias lo hacían porque era una carrera barata. No sé cuándo, pero por lo menos mis tías más jóvenes no necesitaron hacer prepa, o sea, saliendo de secundaria entraron a la normal. Sí. Entonces eso era rápido, a los 17, 18 años ya había salido a los 20, si te tardabas mucho ya tenías una carrera. Pero además, como el magisterio, el sindicato y la Secretaría de Educación eran uno, y ¿cómo se dice? En 3 y 1, ¿cómo es eso de 3 y 1? Ellos se sabía en ese entonces que si tú estudiabas la normal, ya cuando egresabas ibas a tener una plaza prácticamente asegurada en el sistema. Entonces era apostar a lo seguro. Y se crearon un montón de normales públicas y privadas y etcétera, porque era el compromiso del sindicato y de la Secretaría de Educación, que todos sus profesores iban a tener un espacio de trabajo. Entonces, aunque no me guste, aunque mi sueño haya sido hacer esta otra cosa, donde voy a tener trabajo es aquí, pues eso voy a estudiar. Y la segunda causa es que tiene que ver con todo el círculo vicioso de nuestra mala calidad en las instituciones superiores. La falta de autocrítica y de realidad. Tú estudias una carrera con ciertas expectativas. Voy a estudiar comercio internacional en Tlaxcala. Ok, sí. Ajá. Tlaxcala no tiene una aduana interior, no tiene maquila, no. ¿Qué haces estudiando comercio exterior ahí? ¿Dónde lo vas a aplicar? Entonces, ¿cuál es la salida que te queda? Dar clases en la Facultad de Comercio Exterior, porque no hay trabajo. Para verlo me tengo que ir a otro lugar donde a lo mejor los estudiantes tienen posibilidad de haber hecho las prácticas profesionales en una situación de realidad, y aquí la viste en la fábrica de muebles Troncoso. ¿Cómo le haces? ¿Qué otra cosa tienes que hacer? Y entonces
pues ni modo, mi última salida para vivir de mi profesión es dar clase. No quiero hacerlo, no me hace feliz, no tengo el menor interés en ello, pero pues doy clase. Entonces, si ves en los dos casos, creo que responde mucho a esto de por qué no hay interés en hacer una buena docencia y por qué, pues eso también a su vez contribuye en que la figura del docente de cualquier nivel se vaya demeritando. Sí. Claro. Sí, porque ese discurso que dices, Cas, perdón, es muy recurrente, ¿no? Es que es un tal frustrado porque da clases. Si vas a terminar dando clases, es lo que dicen. Lo dicen como si estuviera mal. Exacto, Sí, pero sí. ¿por qué estaría mal, Sí, no? porque es algo demeritado. Ajá. Exacto. Sí, como la última opción, ¿no? Así, Ajá. bueno. Voy a dar clases. Cuando es tan enriquecedor para la persona y para quien vas a estar frente, ¿no? Ajá. De verdad está muy demeritado y es lo que debería elevarse más. Pero y sí, hay... porque sí te pagan menos. Ajá. Sí. O sea, ¿cuánto gana un profesor de asignatura que además no tiene ninguna prestación social? O sea, no te contratan vía outsourcing, pero funciona como un outsourcing. Ujú. El profe de asignatura no tiene seguro, no tiene antigüedad, no tiene nada de lo que hablábamos al principio de no hay futuro. Ajá. Pues sí, o sea, ahí tampoco hay futuro. Es Y cierto. eso es muy frustrante. ¿En cuántas universidades tiene que dar clase el profe para reunir para la renta? Sí. Pues cuando... Y sí es un poco así porque cuando estuve haciendo los trabajos para la editorial esta de Humanidades, cuando me dijeron, me pusieron como ayudante externo. Y entonces yo no era parte de la universidad, sino que me entendían como alguien que venía de fuera para ayudarle a hacer su trabajo, ¿no? Ok. Y pues al final pues no me pagaron, ¿no? Efectivamente. Y al final yo ya no quise que me pagaran, ¿no? Cuando me volvieron a escribir un año después, oye, ¿no querías que te pagáramos? Oye, sí es cierto. Y yo me acuerdo, yo le escribí un correo a esta señora y le dije, no, yo quiero que reconozcas mi trabajo, ¿no? Por ejemplo, la UNAM, que es el caso que tenemos ahorita en común nosotros, es que es el PRI, ¿sabes? Y es que lo puse chévere en el texto que va a estar ahí en la tesis. Y les puse que eran el PRI, que se parecían a las películas de Cantinflas. Sí. ¿No? Sí, yo ahorita que dijiste tu experiencia, pues yo este semestre estuve sin paga hasta el final. Y fue todo este movimiento que organizaron los maestros. Y es curioso cómo incluso desde adentro de la institución se generaron estos discursos para hacer creer que los maestros organizados estaban siendo títeres de otros intereses externos a la facultad. No te suena al PRI. Exacto, sí. No te suena al peje. Es una estrategia política de fragmentación de movilización social. Exacto. Para que no quisiera Y meterse aparte en la eso de filosofía. entender, perdón, ese es también ese asunto de entender el trabajo como lealtad También. Sí. al excelso jefe, porque, o sea, si te pones la camiseta, pues vas a trabajar gratis, vas a dar de ti hasta desfallecer, porque Sí. te pusiste la camiseta. Ajá. Sí, exacto, es lo que estaban diciendo de los profes organizados, que ellos no respondían al honor de la facultad. Oh. Y es algo que, por cierto, empecé un texto el otro día y lo voy a continuar sobre el amor universitario. Yo no veo ninguna diferencia entre la universidad y el Starbucks. Cuando el Starbucks te pide que te pongas la camiseta y que eres un partner, ¿no? El que trabajes triple turno. Yo respeto a la gente que trabaja en Starbucks porque me dio café durante mucho tiempo mientras escribí mi tesis. Así que vaya mi respeto para la gente que trabaja, pero la empresa que se joda, Sí. ¿no? Y la universidad con su amor universitario, que en la UABC la neta ni lo sentí, güey. En la UABC yo no soy UABC y se reían conmigo todos porque pues nos valía madre por la realización plena del hombre, pues mayas, ¿no? ¿Ya Mayas. aprendiste el himno? De mi ¿Ya aprendiste el himno? nombre. Por favor. Pues a mí no me andaban castigando en el colegio porque les dije a los morros que los himnos eran mamadas. Y ahí estaba el Leonardito Huerta
saluda, cabrón, saluda. Y él, no, porque los himnos valen chorizo. También me regañaron una vez, perdón que me desvíe, porque les dije que lo del Teletón era una mamada, güey. Y entonces fueron los papás a hablar ahí con el director, que como director pues era un buen accesorio de la oficina. Y fue y me dijo, oiga, pues estos chicos ya quieren retirar a su hijo y quitarlo de la escuela porque pues ellos le enseñan a donar. Y yo acá, pues para que no donan en cosas chidas. Que me donen un PlayStation. Que me donen a mí. No ven cómo llego, güey. No ven cómo llego. No ven que apenas puedo abrir la puerta del pinche bocho del Miguel, güey. Era lo que te iba a decir, empujando el bocho de Miguel. Sí, así como... Ya me cansé, chicos, ya. Pero en ese sentido, yo aprendí ahí, por ejemplo, que los niños son horribles, pero son mágicos, güey. Pasó una experiencia que si no les gusta un poco lo cursi, pues no la escuchen, ¿no? Yo estaba muy mal un tiempo que estuve ahí. Y estuve empezando una depresión que luego se fue aumentando y no sabía que iba a llegar hasta ayer, ¿no? Y haz de cuenta que... Y haz de cuenta que yo llegaba muy mal y yo salía del colegio y me iba a tomar unas chelas, ¿no? Y un día llegué muy mal y me senté y yo no sé cuántos días llegaba teniendo una mala actitud. No creo que tantos, güey, pero no sé cuántos días llevaba teniendo una mala actitud en la clase. No mala actitud, sino... Y un día llegué y me senté y puse mi mochila, mi maletín a un lado y estaba por abrir la computadora. Y entonces se acerca un niño, Edward, que es un niño genial, güey. Él va a llegar bien lejos, güey. Llega Edward y me dice, profe, si quiere, quédese aquí sentado, tranquilo, y denos unas páginas para trabajar y yo hago que trabajen. No mames. Pobre niño. No mames. Ese día, güey, no sé cuántos días tenía mal, pero ese día dije, no, a la verga, güey. Le dije, no, siéntate. Y me levanté y di clase, güey. Ah, huevo. No mames, güey. Cuando los niños hacen eso, güey, dices, sí son culeros y se pegan entre ellos y se clavan lápices. Que me tocó, güey. Se sacan punta del dedo. Pero cuando un niño hace eso, güey, no, güey. Te levantas y das clases, güey, te llena de energía, güey. Te vuelves a peinar, cabrón. ¿Sabes cómo? En fin, ¿a dónde íbamos con esto? Sí, el amor universitario. El amor universitario. Es una cosa, es igual que las corporaciones, güey. Te los enseñan, te los inculcan. Y el día que tú no estás de acuerdo, la universidad te patea, güey. Sí. ¿No? Yo me acuerdo que... Yo no sé si a la UNAM llegué con tanto amor universitario. O lo mantuve tanto tiempo. Ajá. Pero, por ejemplo, el que yo sí así defendía con toda mi vida era mi pinche preparatoria, güey. Porque era como esta pinche ilusión. Ajá. De una prepa así donde solo entran los mejores de Morelos, güey. Ajá. Solamente hace el examen como pinche 5,000 morros y nada más entran 120, güey. 3 grupos, ¿no? 4. Uh-huh. Mi generación fue la última de 4 grupos, güey. Porque de repente resulta que empezaron, desde antes de mi generación, empezaron como a ganar muchos concursos y como que se iban a la UNAM, ¿no? Y todo esto. Y empezaron a meterle mucho dinero a la prepa, güey. Y como, sí, les vamos a construir otros laboratorios, güey, y vamos a hacer muchas cosas. Y entonces empezaron a hacer, como iban a construir más edificios, empezaron como a admitir más grupos. Y me acuerdo que todo mi primer año era, no, es que ustedes son los mejores. ¿Quién sabe que yo así de seguro? Porque estoy yo, güey. Ajá, yo como así, bien así, pues a lo mejor fue por pura suerte, ¿no? Que entré. Pero de repente empezaron a entrar más grupos. Y me acuerdo que en el último año, ni siquiera me lo quitaron como los nuevos chicos, porque yo no conviví tanto con los grupos más chicos, las generaciones más chicas. Sino fueron mis compitas de la misma generación diciendo, ¿ya viste con cuántos aciertos entró el más bajo? Y yo, ¿qué, güey? No, ¿por qué? ¿No? Yo estaba ocupada haciendo mi diplomado o haciendo otra cosa. No mames, entró con, no sé, con la mitad de los aciertos. O sea, como si hubiera sacado un 5 en el examen. Uh-huh.
Y yo, no mames, güey, qué mal pedo. Pero así como que todos se desilusionaron. Dijeron, no, es que pinche técnicos, ya acepta cualquiera. Y yo, Puras ¿qué mamadas, pedo? güey. Puras Sí. mamadas, es pura pose, güey. Ustedes son los mejores. En la UNAM también te lo dicen. Ustedes son privilegiados, están en la mejor universidad de Latinoamérica. Oh. Tú eres el profe, güey. ¿Qué estás hablando? ¿Qué tan bueno puede ser? Sí, el vato, no, es que esta carrera es muy selectiva y no sé qué. Tú estás dando latín y no sabes latín. Sí. ¿Por qué te crees tanto por tu pinche universidad culera, güey? ¿Sabes? ¿Por qué amas tanto la universidad? Se la pasa pateándote, no te entrega los papeles a tiempo, No hace nada por ti. no hace güey. nada por ti, ¿no? Pero el amor universitario está muy arraigado acá, ¿no? Y una de las cosas que hablamos hace 2 programas es el 68, ¿no? Sí. Que es algo bien fuerte y que ya todos entendemos las repercusiones que tuvo, pero es algo que te están diciendo, güey, todo el tiempo, ¿sabes Sí, cómo? es que te lo dicen y te lo dicen y ya, por ejemplo... Pero está en el mismo renglón del martirologio, o sea, Ajá. Ajá. Sí. no cambia otra cosa, exaltemos a nuestros héroes, a nuestros mártires, pero más allá de eso, ¿qué hay? Sí. ¿Qué quedó? Ajá, es eso, y es un poco lo que hablábamos, que todos perdieron el rumbo, ¿no? O la Sí, mayoría. Sí. Y ahora están en el PRI, güey, o en Morena, cabrón. Como en Morena. ¿No? O sea, México ha sido como una cosa bien rara, güey. Me cuesta mucho trabajo leer sobre el México moderno, güey. ¿Sabes? Lo he dicho mal. Sobre el México contemporáneo, güey. Ujú. Creo que lo mejor que ha hecho México a lo largo de su historia, en su poca historia, ha sido la poesía, güey. La poesía, tenemos todos priistas, ¿no? Todos con su Cabe- oficina en gobiernos del PRI, cabe pero han aclarar. sido, exceptuando a Paz, que a mí como poeta me parece un buen priista y nada más. La poesía mexicana. ¿A ti también? No, era chócala. La poesía mexicana ha sido algo que ha salvado mucho de mi onda, de mis sentimientos por México, güey. ¿Sabes cómo? Yo siento que México ha sido, naturalmente que tenemos muy poca historia y tal, pero la universidad para mí, por ejemplo, dicta lo mal que está México, güey. ¿No? No sé, esta cosa de merecemos al tal que ¿no? Tenemos al presidente que merecemos, por ejemplo. Creo eso a veces, güey. Veo a nuestro presidente y veo a mis compitas y digo, puede ser que sí, ¿no? ¿Qué tanto necesitamos de la adaptación de las universidades, güey, a las nuevas necesidades del país? O sea, es una pregunta obvia, pero la universidad y las prepas se volvieron algo porque el país tenía necesidades, ¿no? Sí. ¿Qué necesidades tenemos ahorita para que la universidad se ponga a hacer su trabajo? Ahí es donde les digo que tenemos ese grave problema que no está respondiendo. O sea, sí, yo entiendo que es una institución medieval, pero tus respuestas no tienen que ser medievales. Los problemas son actuales y empezando por esa onda de enseñar por secciones cada vez más pequeñas del conocimiento. ¿Por qué enseñas así? Enseñar de esa manera te hace creer que tu área es importante por eso que sabes y que las otras no lo entienden. Y avanzas poco. A mí me ha servido ser desordenada porque y estar fuera así de casi todos los grupos a los que yo me podría haber adherido. Porque eso me ha dado a mí oportunidad de moverme entre áreas y terminar haciendo las cosas que hago. No tiene nada que ver con donde yo empecé, pero yo en mi lógica sí hay un hilo conductor. O sea, ¿por qué estoy en cosas que hay informática? Porque hay lógicas y logística. Es el mismo principio. ¿Cómo se programa? Por lógica. Entonces, esa capacidad de que a mí en la familia, mis padres no me constriñeron nunca, o sea, todo es aprendizaje, si aprendes a cocinar, si aprendes a coser, si sabes trepar un cerro, todo es aprendizaje y todo te va a servir en un momento de la vida, aunque no te des cuenta.
enseñar así te da muchas posibilidades de salir adelante, y porque no te impones, otra vez volvemos a lo de las etiquetas, no te impones ese tipo de frenos intelectuales o económicos o sociales o lo que sea. ¿Por qué seguimos enseñando en líneas rectas cuando podríamos enseñar en rizomas, en estrellas, en o sea, podríamos enseñar de otra manera en las que el conocimiento se interrelacione y entiendas a las matemáticas contando, separando objetos y no haciendo sumas abstractas cuando no entiendes la noción del número? Ujú. ¿Por qué no nos ponen primero a entender qué cosa es el objeto y qué puedo hacer con él? Se puede dividir, se puede repartir, se puede acumular. O sea, eso es la suma, eso es la resta, esa es la división. ¿Por qué nos enseñan? ¿Por qué a fuerza quieren que entendamos partiendo del concepto sin haber entendido la utilidad real? Entonces aquí estamos la mayoría de los mexicanos diciendo que las matemáticas no nos gustan y que no nos sirven de nada, y no podemos ser capaces de entender que esa maravillosa oferta del, no sé, ¿cómo se llaman ahora los días comerciales? No es una oferta porque, o sea, no sabes sacar el descuento del 30%, no sabes hacerlo. La gente se queda atorada, me he quedado atorada en cajas del supermercado porque la gente no sabe, o sea, sabe cuánto tiene en su tarjeta de vales y qué es lo que va a aplicar para pagar, pero no puede hacer la suma, y es una aritmética tan sencilla de decir, pues aquí son más o menos 20 pesos, aquí son más o menos 50, entonces ya llevo lo que trae mi tarjeta de vales y me alcanza. No, o sea, ya andan rascándose a los 20 porque aparte, orgullo mexicano, ¿cómo voy a dejar esto? Que van a decir que soy pobre, que no me alcanza para llevarme el tour. Claro. Y no sabemos usar las matemáticas para lo que son, para la vida diaria. Poniendo solo ese ejemplo. Sí. Entonces, ¿por qué nos enseñan y por qué seguimos diseñando carreras universitarias para empleos que ya no van a existir? Sí. O sea, enséñales a pensar, enséñales a ser propositivos, divergentes, creativos. O sea, yo siempre voy a ser bien cerca con ese asunto. Y podríamos hacer mucho bien y puedes mantener tus tradiciones universitarias si quieres y mantener tu estructura piramidal si quieres, pero en las clases permite los vasos comunicantes por lo menos. O sea, pon materias que sean comunes a las distintas carreras, haz un taller, no sé, de administración, de economía. No nos enseñan las cosas que debemos saber. Yo hoy quise hacer una factura en el nuevo portal del SAT y no pude, porque ya me lo cambiaron. Porque ahora yo soy la que tiene que calcular el monto del IVA y del retenido y no sé qué. No supe. Y eso no me lo enseñó nadie. Nadie me dijo que yo tenía que dar facturas en algún momento de mi existencia. Claro, sí, yo creo que deberían de incorporar cursos como SAT 1, SAT 2. Sí, todo eso. Sí, es cierto. Yo cuando tuve que hacer todo eso de subirme ahí a todos esos trámites, yo no sabía, o sea, me metí en la página y era como, ¿y ahora qué hago? Todo lo de economía, porque ¿no? aparte Incluso está construido en el lenguaje de los especialistas. Ah, claro, Sí, exacto. Denme mi diccionario sabe español para poderlo hacer. Pero o sea, a mí esa es una pelea bien importante. Yo tampoco digo que se desaparezcan las humanidades, que todo el mundo dice que son inútiles, para nada. Las humanidades son básicas, el arte es básico. Si no tenemos eso, ¿cómo vamos a poder seguir siendo humanos? Gente, pues deja que lo haga Siri. Ay, ¿para qué la mencioné? Ahorita sale, no puedo. No puedo, humano. Eso es un misterio para mí. Sí, Ay, no, y me agarro hablando y no los dejo hablar. y no te preocupes. Es la idea. Y luego nos pasa, por ejemplo, que no solo es que no enseñamos con un motivo o para algo, sino que nos aferramos a ideas que nos fueron inculcadas. Por ejemplo, las guerras que existen entre unas carreras y otras, o las luchas que existen entre los ingenieros y los licenciados, y entre los ingenieros y los humanistas, que ya nadie es humanista, vayamos pensando en eso, ¿no?
pero estudiamos humanidades. Y esto se lo gana mucha gente que piensa que la utilidad de las humanidades está en su inutilidad. ¿Sabes cómo? Sí. No, güey. Más bien no sabes justificar para qué sirves, ¿no? Y una vez un chico que nos escucha nos dijo, ¿cuándo hacen un programa sobre la utilidad de lo que ustedes hacen? Y nosotros mismos nos vemos tropezándonos con eso porque, bueno, servimos para esto, ¿no? Ah, sí, pero ¿eso es lo útil? No. Nosotros, ¿qué es la utilidad? A ver. Definamos la utilidad. Bueno, el verbo utor, ¿no? Y es una cosa que nosotros mismos no sabemos para qué estamos. Y estamos peleándonos dentro de las academias para ser mejor que el otro, pero más bien para que el otro no sea mejor que nosotros, ¿no? ¿Cuál es la utilidad? ¿Cuál es tu utilidad, Cherry? Yo no sirvo para nada. Yo creo que yo más bien soy una alborotadora. Como yo soy muy curiosa, como yo tengo intereses variados, y me di cuenta pronto que eso era poco usual, entonces yo le llevo todos mis intereses variados a la gente. Mírate, o sea, asómate a la ventana que el mundo es más grande. Te alboroto para que te asómate, mira, eso está bien interesante, está bien chido, métete. Y entonces por ahí alguno pegará la curiosidad y lo buscará, pero en sí, pues yo... Enciendo las llamas de los otros, ¿no? Te puedo decir cuáles son mis funciones en el trabajo, que son un montón. Administrativamente, eso también lo tengo muy claro. Pero así ya en afán de utilidad, pues, para nada. Soy una buena conversadora. Escucho y me escuchan. Nada que ver, pero hace un rato que mencionaron algo de la ciudad y todo, me hicieron acordar de uno de mis poemas que más me encantan, que decía David de la poesía. ¿Se los puedo leer? Sí, dale. Claro. Mi poeta así, de cabecera, amado y adorado, es Efraín Huerta. Y después resultó que era mi paisano. Bueno, antes él nació, pero yo no. Y este poema se llama Declaración de Odio. Estar simplemente como delgada carne ya sin pie, como huesos y aire cabalgando en el alba, como un pequeño y mustio tiempo duradero entre penas y esperanzas perfectas. Estar vilmente atado por absurdas cadenas y escuchar con el viento los penetrantes gritos que brotan del océano. Agonizantes pájaros cayendo en la cubierta de los barcos oscuros y eternamente bellos. O sobre largas playas ensordecidas, ciegas de tanta fina espuma como miles de orquídeas. Porque, qué alto mar, sucio y maravilloso. Hay olas como árboles difuntos. Hay una rara calma y una fresca dulzura. Hay horas grises, blancas y amarillas, y es el cielo del mar, alto cielo con vida que nos entra en la sangre dando luz y sustento a lo que hubiera muerto en las traidoras calles, en las habitaciones turbas de esta negra ciudad. Esta ciudad de ceniza y tezontle, cada día menos puro, de acero, sangre y apagado sudor. Amplia y dolorosa ciudad donde caben los perros, la miseria y los homosexuales, las prostitutas y la famosa melancolía de los poetas, los rezos y las oraciones de los cristianos. Sarcástica ciudad donde la cobardía y el cinismo son alimento diario de los jovencitos alcahuetes, de calles ondulantes, de las mujeres asnas, de los hombres vacíos. Ciudad negra o colérica, o mansa, o cruel, o fastidiosa nada más, sencillamente tibia, pero valiente y vigorosa porque en sus calles viven los días rojos y azules, de cuando el pueblo se organiza en columnas, los días y las noches de los militantes comunistas, los días y las noches de las huelgas victoriosas, los crudos días en que los desocupados adiestran su rencor, agazapados en los jardines o en los quicios dolientes. Los días en la ciudad, los días pesadísimos como una cabeza cercenada con los ojos abiertos, estos días como frutas podridas, días enturbiados por salvajes mentiras, días incendiarios
en que parecen las curiosas estatuas y los monumentos son más estériles que nunca. Larga, larga ciudad con sus albas como vírgenes hipócritas, con sus minutos como niños desnudos, con sus bochornosos actos de vieja díscola y aparatosa, con sus callejuelas donde mueren extenuados al fin los roncos emboscados y los asesinos de la alegría. Ciudad tan complicada, hervidero de envidias, criadero de virtudes deshechas al cabo de una hora, páramo sofocante, nido blando en que somos como palabra ardiente desoída, superficie en que vamos como un tránsito oscuro, desierto en que lastimos y respiramos vacíos, ancho bosque, regado por dolorosas y punzantes lágrimas, lágrimas de desprecio, lágrimas insultantes. Te declaramos nuestro odio, magnífica ciudad, a ti, a tus tristes y vulgarísimos burgueses, a tus chicas de aire, caramelos, films americanos, a tus juventudes ice cream rellenas de basura, a tus desenfrenados maricones que devastan las escuelas, la Plaza Garibaldi, la viva y venenosa calle de San Juan de Letrán. Te declaramos nuestro odio perfeccionado a fuerza de sentirte cada día más inmensa, cada hora más blanda, cada línea más brusca. Y si te odiamos, linda, primorosa ciudad sin esqueleto, no lo hacemos por chiste refinado, nunca por neurastenia, sino por tu candor de virgen desvestida, por tu mes de diciembre y tus pupilas secas, por tu pequeña burguesía, por tus poetas publicistas, por tus poetas, grandísima ciudad, por ellas y su enfadosa categoría de descastados, por sus flojas virtudes de 8 sonetos diarios, por sus lamentos al crepúsculo y a la soledad interminable, por sus retorcimientos histéricos de Prometeo sin sexo o estatuas del sollozo, por sus ritmos de asnos en busca de una flauta. Pero no es todo ciudad de lenta vida. Hay por ahí escondidos, asustados, acaso masturbándose varias docenas de cobardes niños de la teoría, de la envidia y del caos, jóvenes del sentido práctico de la vida, ruines abandonados a sus propios orgasmos, viles niños sin forma, mascullando su pello, especulando en libros ajenos a lo nuestro, ciudad, a lo que nos pertenece, lo que vierte alegría y hace florecer júbilos, risas de gozo de unas bocas hambrientas de trabajo y orgullo de ser al fin varones en un mundo distinto. Así hemos visto limpias decisiones que saltan paralizando el ruido mediocre de las calles, puliendo caracteres, dando voces de alerta, de esperanza y progreso. Son rosas o geranios, claveles o palomas, saludos de victoria y puños retadores. Son las voces, los brazos y los pies decisivos, y los rostros perfectos y los ojos de fuego, y la táctica en vila de quienes hoy te odian por amarte mañana, cuando el alba sea alba y no chorro de insultos, y no río de fatigas, y no una puerta falsa para huir de rodillas. Efraín Huerta, 1937, hablándole a la Ciudad de México. Claro. ¡Wow! Sí. Pude verla. Declaración de odio. Puedes verla, ¿no? Puedes verla. Y puedes ver que es la misma. Eso Sí. iba a decir, o sea, Sí. como desde hace tanto es la misma. Sí, o sea, como que lo que hemos dicho me recordó, dije, ay, yo conozco algo que habla. De eso. 1937. Sí. Wow. ¿En qué año estamos? Ya casi cumple 100 años. Ya casi cumple 100 años. Sí. ¡Wow! Ciudad de lenta vida. Sí. Y fíjate que siempre hablamos de lo rápido que ha cambiado el mundo en los últimos 20 años, ¿no? Y mira. Y mira nada más. Pero la estructura y el espíritu y el cuerpo de la ciudad sigue siendo el mismo. La sangre le corre igual, La ¿sabes Ciudad de cómo? México siempre ha sido la Ciudad de México, güey. Hombre. Y esto es previo a las películas de Pedro Infante y de Cantinflas. Sí, sí, sí. A mí me recordó un texto de un sociólogo que se llama George Simmel Ujú. y que él habla de las ciudades y justo son como estos monstruos gigantescos que se imponen a la persona y bueno, esta persona se ubica en este contexto lleno de estímulos y de pues sí, de muchas cosas, ¿no? Y esta persona lo que hace para defenderse ante esa enorme cantidad de estímulos es aislarse. Y si eso, pues, evita hacer como lazos sociales.
Ujú. Y sí, me recuerda un poco ese texto de la ciudad. Sí. ¿Te dieron ganas de aislarte? Como No. el hastío de la Ciudad de México. Sí, pues es que Hastío. es un poco eso, como la ciudad que se impone ante ti. Sí. Es que sí tiene Pienso muchos yo que estímulos. también si conociéramos más esas expresiones de arte, por ejemplo, que sucedieron hace ya casi 100 años, y se las pusiéramos a los jóvenes ahorita que se sienten tan sin futuro, tan sin posibilidad alguna y están pues languideciendo, viviendo porque sí, estudiando porque sí, porque pues no hay futuro, y darte cuenta que pues es que esa es la dinámica de la vida. O sea, realmente las cosas no son tan distintas, nos parecen súper caóticas, a lo mejor porque tenemos mayor acceso a la información y es inmediata, es instantánea y es global. Pero la estructura de fondo continúa. Ujú. Ujú. Y entonces, por lo tanto, pues como que la esperanza le queda un lugar, ¿no? Como que, digo, no sé qué tan bueno sea tener esperanzas, pero Nuestra discusión de siempre. Sí. Que si la esperanza es positiva o negativa. ¿Qué quiso decir Hesíodo? Ujú. ¿Qué quiso decir Hesíodo con la esperanza ahí metida entre todos los males? y dejándola hasta abajo. Y ¡Surprise! Y es una cosa... Ajá, dime. No, pero en el sentido de que, bueno, es que no te asustes. Las cosas no están peor que Ajá. Sí. nunca. Ujú. Y es algo que hablamos del tiempo, que pensamos que lo de atrás siempre estuvo peor o era más salvaje, ¿no? Ujú. Sí, porque este texto cuando lo leí sí fue así como, wow, pues es lo que vivimos ahora. ¡Soy yo! Soy yo, soy ese individuo ahí. Con razón tú odias las construcciones sociales, ¿no? Nos aíslan, nos apartan, La ciudad no nos existe. enajenan. La ciudad no existe. Como pues este vato es alemán, pero es tijuanense, Matai, Ujú. decía que la sociedad no existía. Ujú. Y todos así como, mamón. Pero el vato pues era una reata, güey. Y el vato tenía muy, muy entendido su onda con la sociedad y su problema con la sociedad. Este vato, por ejemplo, vino a Alemania y se puso a estudiar en la UNAM. Y se fue a la UNAM porque no creía en las mafias, güey. Desde entonces, Pues sí. ¿no? Ujú. A mí siempre como que me suena mucho esta frase de el infierno son los otros. Ajá. Y sí lo siento. Pero bueno, como dice Shere, pues hay un lugar para la esperanza. Y sí creo que, por ejemplo, la literatura o bueno, incluso las amistades, Ujú. que es algo más cercano, Ujú. son pequeñas esperanzas que puedes encontrar ahí. Sí, exacto. Hablando de la utilidad de nuestras carreras, creo Ajá. que esa es una utilidad, abrir ventanas. Como mostrar el mundo y decir, aquí está esto. Observa. Eso que dijo Shere sobre la ventana y sobre la creatividad creo que es terriblemente fundamental. Creo que me gusta mucho lo que has dicho sobre la creatividad. Es que me quedé mucho con eso. Porque en verdad, qué importante es la creatividad en cualquier lado Sí. para la vida. En verdad, si eres creativo, puedes lograr cosas, en verdad. Puedes crearte caminos. Incluso estudiando lo que estudiamos. Con creatividad puedes encontrarte una utilidad. Y, por ejemplo, ahorita pensando en la literatura infantil, por ejemplo, pienso que ahora se le da como más preponderancia al estímulo, por ejemplo, o sea, ves como los libros infantiles y es como que, pues tiene la textura, que es como que el peluchito y así, ¿no? Y salta, ¿no? Y Esa salta, madre. ajá. Pero ya no se le da tanta cabida como a las palabras, ¿no? Y a mí eso no sé, me interesa mucho como cuál es el impacto que podría llegar a tener eso. Porque bueno, sí, es el estímulo de las texturas, pero ¿dónde quedan las palabras? Es que depende a qué edad. O sea, si es como temprana edad, los estímulos físicos sí son buenos porque sí crea... Bueno, Shere no puedo decirlo, pero según yo entiendo, los estímulos crean sinapsis, ¿no? A cierta edad, y eso es bueno. Y luego ya sí fomentan un poquito más la lectura, ¿no? Pero es que, bueno, no sé, también igual Shere sabrá más, pero yo he visto muchos libros que ya no tienen casi texto, que ya
o sea, aunque son para niños ya más grandes, o sea, son como que más dibujitos y más, pues sí, que casi no tienen en realidad. Y bueno, se podría pensar que igual y es como darle cabida así a la imaginación del niño, que el niño pueda incluso armar como sus propias historias a partir de los dibujos. Pero no sé, yo tengo duda ahí. Yo también tengo mis dudas. Si bien el objeto y las texturas y todo nos van ayudando a crear una sinapsis, es que la finalidad de la literatura infantil, antes de que leas, no es tanto esto que conozcas al mundo, sino la socialización. Ese es el poder del habla. Entonces, nos fue muy mal ahí. Esa área me la salté. yo digo que No, con la cursa ahí. Que si tú le cantas al bebé, si tú le platicas, si le lees un libro y va asociando la idea de que, bueno, esas palabras las dice alguien de quien yo dependo, a quien yo quiero, pues, más allá de si sientan amor o no sientan amor. Pero en el nivel de la sobrevivencia, o sea, es alguien relevante para mi existencia. Claro. Y esa persona me está alimentando de palabras, me está alimentando de canciones, de ritmos. Y en ese rato te tengo en brazos, en ese rato nos acostamos juntos de panza, en ese rato convivimos. Entonces creo también que mucho más allá de la estimulación física, que sí es muy importante, y a David le toca, yo creo, no sé si se acuerda o no, pero yo cuando estaba como profe de preescolar, mis niños primero aprendían a gatear. Los traía gateando, lanzando cosas, y los papás se fueron a quejar porque es que no hacen nada, solo están jugando. Pero es que ¿cómo quieres que ese niño tome un lápiz si no tiene motricidad gruesa? Ni siquiera adquirido motricidad gruesa, ¿cómo quieres que haga un proceso mental superior tan complejo como es escribir? Es complejísimo y requiere muchísimas capas de procesamiento. Pues, ¿cómo quieres que lo haga? Juguemos. Claro. Conoce tu físico, respeta, porque el juego además es este asunto de conozco mis propios límites, porque si me subo ahí y me caigo, pues ya me dolió. Y entonces puedo entender cuáles son los límites del otro. Si lo aviento, le va a doler como me dolió a mí. Claro, sí. Sí, entonces es un poco de, o sea, todo esto del principio de la vida para mí no es enseñarte cosas, sino enseñarte a ser humano, socializarte. Y yo tengo un grave problema con muchas de las colecciones editoriales nuevas y con muchas de las propuestas educativas de primeras infancias, porque no hay ocio, no hay tiempo de aburrimiento. Y un niño que no se aburre no encuentra soluciones al problema. Si estoy aburrido, tengo que hacer algo. Mi obligación como padre no es proveerte distracción las 24 horas del día y estar al pendiente de ti, de que no te aburras, como si la aburrición fuera algo malo, como si perder el tiempo fuera algo malo. Digo, si yo no me hubiera aburrido, si no me hubieran dejado a mí por mi cuenta, yo creo que no escribo. Sí. Yo no escribo, porque el mundo que está en mi cabeza y que puedo a veces sacar y concretar en algo llamado libro luego, ha sido porque a mí me dieron chance de hablar sola. O sea, de aburrirme. Yo me acuerdo mucho que a mí me gustaban los lugares muy cerrados y muy chiquitos. Yo me le perdía a mi mamá con frecuencia dentro de la misma casa, porque me metía en el donde guardaban los trastes, en el gabinete, en el closet, así, sacaba los cajones para irme al closet, a la parte de arriba donde guardan los blancos, las sábanas y eso. Y entonces me trepaba hasta allá, y ya así metida en el closet me agachaba, cerraba los cajones, y no sé, o sea, pues cómo se iban a imaginar que yo me había trepado hasta allá arriba. Cerraba la puerta del closet con mi lámpara. A veces me llevaba libros y a veces no. A pensar, a hablar sola. Un hermano de mi mamá vivió un tiempo con nosotros en la casa y le preocupaba mucho. Hija, no hables sola, habla conmigo, aquí estoy yo. Pero es que ese rato de aburrimiento, de actividad no controlada, me permitió a mí hacer muchas cosas
generar muchas, ahora en la edad adulta, muchas soluciones a problemas reales. Sí. O sea, el hecho de que de un día para otro nos digan toda la universidad que ha sido fundamentalmente presencial, performántica, tradicional, se tiene que trasladar a la virtualidad. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué vamos a tener que hacer? Fue una solución que yo me aventé en una semana. Sí. Tuve una semana para hacerlo, tuve una semana para capacitar a mis profesores, los alumnos no tuvieron clases esa semana y a la siguiente entramos de lleno al nuevo formato. Si yo no hubiera tenido esa oportunidad de tiempos muertos, de espacio no controlado, de aburrimiento, como adulta me pasaba lo que le pasó a muchísimas otras personas a cargo de estas áreas en otras universidades. ¿Qué hago? Como gallina degollada y regando sangre por todos lados, pero sin llegar a ningún lado, con la cabeza colgada. ¿Nunca vieron correr una gallina? ¿No les tocó eso? A mí sí. A mí sí. Bueno, pues es el ejemplo perfecto. Entonces, esta obligación que sienten los padres ahora de programar todo, toda la vida de los niños y de los jóvenes y de los adolescentes, y de hipercontrolarlo todo, hace mucho daño, porque no te da tiempo de conocer tu cuerpo, de conocer tus límites, de conocer tus alcances, de ponerte retos, de resolver tus propios conflictos, de tener conflictos, es más, porque ni siquiera tienen tiempo de tener conflictos, ni siquiera tienen tiempo, porque el que genera un conflicto está enfermo, hay que medicarlo, ese niño está mal, sus papás están mal, o la maestra o el maestro están mal. Entonces, sí, creo yo que el problema con los libros que tenemos en este momento, la propuesta que tenemos para los niños no es literaria, no es artística, es pedagógica, alienante, y pues que nos entrena al más puro estilo de Pink Floyd a una escuela, a una forma de estar en el mundo en la que siempre tienes que estar haciendo algo, Yo siempre estoy haciendo algo porque yo soy así, porque mi personalidad es así. A mí me encantan las películas, pero no puedo ver películas. Porque, o sea, muevo la pata, me levanto, me siento, tengo que estar hablando con alguien de lo que pasa en la historia. Y si no es suficientemente, o sea, si no empiezo con una manera que a mí me interese verla, ya me perdieron, porque ya me puse a tejer, solo le estoy oyendo, porque yo me tengo que mover. Pero la mayoría de las personas sí pueden verla, ¿no? Pero incluso así, teniendo esta personalidad y ese tipo de cerebro y cuerpo que me tocó, yo puedo perfectamente estar sin hacer algo. Puedo perfectamente sentarme en mi puerta, ahí adapté un banquito con ladrillos y me pongo a ver la cañada, digo, en el cañón Yucatán, en el centro de la ciudad. Y veo las casas, y veo el atardecer, y veo los pájaros, y una cosa que me encanta, me fascina de Tijuana es la cantidad de fauna salvaje que existe ya en la ciudad. Entonces hay cuervos, lechuzas, halcones, águilas, colibríes. Para mí es una fascinación sentarme a ver la cantidad de pájaros nuevos que llegan. Y no estoy haciendo nada. O sea, no estoy produciendo, no estoy siendo útil, no estoy trabajando, no estoy limpiando mi casa. Tengo 1000 cosas que hacer, pero yo sé perder el tiempo. Porque en ese rato que pierdo el tiempo, puedo darle oportunidad a que se me ocurran cosas, a descansar. Y no, en la vida actual diseñada de que te levantas a que te duermes, no le está dejando oportunidad a las personas de aburrirse, de sentarse tranquilamente a nomás perder el tiempo. Yo me acuerdo mucho cuando éramos niños que mis papás, yo creo por la necesidad de su orfandad y de no tener nada, cuando compró su primer bocho, le llevó una lona gigantesca a mi mamá que tapaba una máquina de la mina
y de esa mi mamá hizo una casa de campaña. Y en el bocho nos íbamos a viajar a donde fuera, donde el bocho nos quedara. Y viajamos mucho, como familia viajamos muchísimo. Y había unos pueblos que a mí me fascinaron y se me quedaron en la memoria, que la gente empezaba el atardecer y sacaba su silla a la banqueta. Sí. Sí. No ponían el radio, a veces algunos sí ponían el radio y estaban oyendo radionovela o musiquita, no hablaban, la gente no estaba hablando, no estaban cosiendo, no estaban haciendo nada útil. Ajá. Sentados a gusto en su silla fuera de su casa tomando el fresco, viendo el atardecer. Y a mí, o sea, se me quedó tan grabado que donde quiera que he llegado y que me ha tocado vivir, lo que busco es un lugar donde yo me pueda sentar cómodamente a pensar en la inmortalidad del cangrejo o en su inmoralidad, en lo que prefiera. A mucha gente eso le causa extrañeza. Cuando me ven, o sea, es que tú siempre estás haciendo algo. Pero ahorita, ¿no? Y en el trabajo, por ejemplo, algo que les ha extrañado muchísimo es que yo siempre hago una siesta. Y a mí, o sea, es que como la maestra se va a dormir en una jardinera, en el sillón plano, en la banca. Pues me han hecho memes y me han sacado fotos, pero no vale, yo necesito descansar. Yo necesito ese rato de que la gente sepa que no estoy disponible. A veces ni me duermo, a veces sí, he de roncar bien sabroso. Yo no me oigo, así que no hay problema. Pero todo, no entiendo ese afán de dosificar todo, de planificar cada momento del día, y mucho menos para las infancias. O sea, ¿cómo se te ocurre que ya desde chiquito, es que tiene que ir al Gymboree, es que tiene que ir a la clase de música, no sé qué, ya su clase de estimulación, pero espérate, tiene mes y medio. Todavía no sabe que esta es su cara, ¿no? Todavía no sabe que él existe. Sí, no, hombre. Entonces sí, yo creo que los libros para niños no debieran ser, o sea, no pensarse directamente en que el usuario de ese libro sea el niño. Sí, una parte es, por supuesto, para que lo manipule, lo toque y lo mueva, pero una parte muy importante es para que su familia esté con él o con ella, que su familia se lea para ese bebé o ese niño, que su familia se dé un respiro, se dé un momento de nada más que leer y sentarse juntos o acostarse juntos a escuchar esa palabra, ¿no? A cantar y eso. Entonces sí, por eso yo nunca he estado en circuitos de editoriales grandes. No. Porque no soy comercial, porque me niego a escribir historias en las que haya un negro, un blanco, un amarillo, un niño en silla de ruedas, y porque así te dan la receta. O sea, esta historia debe tener todos estos elementos, si no, no se publica. Sí. Por eso soy fan de J.K. Rowling y de Harry Potter. Por más que el libro para mí tiene tantas carencias, lo leo y lo tengo en ese lugar. Porque pese a ser una novela, una serie de libros políticamente incorrectos para las necesidades de las editoriales grandes, lo colocó. Sí. Yo justo iba a decir, bueno, por ejemplo, hace poco les pedí a mis primas que sacaran fotos y me las mandaran de los libros que leíamos de chiquitas. Y eran pues de fábulas, ¿no? Historias chiquititas y eran libros finitos. Pero me acuerdo que esos nos los leía mi tía y me los leían ellas a mí. O sea, mis primas grandes. Bueno, a Sara y a mí, que somos las más juntas, ¿verdad? Y, por ejemplo, mi abuela lo que hacía... A mi abuela no le gustaba leernos. Mi abuela lo que hacía era nos sentaba todas en la cama, ya en la noche, y empezamos a hacer eso de que mi abuela empezaba la historia y luego se saltaba a alguien y luego así íbamos haciendo la historia juntas. Pero me acuerdo que yo era bien pinche de niña, ¿no? Pinche, sí, o sea, por ejemplo, ¿por qué? Porque mi mamá fumaba mucho y una vez, creo que yo tenía como 5 años y pasaron un comercial en la tele mientras yo la estaba viendo,
que decía así como fumar te va a matar, ¿no? Y ponía una familia llorando y como el ataúd del papá. Y entonces mi mamá dice que yo me volteé y le dije, ¿así me quieres ver? Llorando porque te moriste por fumar. Dramática. Sí, bien pinche, güey. Drama queen. Sí, sí. Pero funcionó. Funcionó, o sea, mi mamá dejó de fumar. Pero una de las cosas, pues mi mamá siempre estaba muy ocupada trabajando, ¿no? Mamá soltera, ¿no? Que pagaba escuela privada, ¿no? Y todo. Y entonces yo me acuerdo que una vez, yo no me acuerdo haberlo dicho, pero al parecer a mi mamá le causó mucho impacto. Una vez cuando yo tenía como igual 5 o 6 años, le dije que si no me quería. Y entonces mi mamá dijo así como, ¿qué? Y entonces me dijo, ¿por qué? ¿Por qué dices eso? Y yo, ¿por qué no lees conmigo? Porque pues mi mamá trabajaba mucho y entonces me iba a dejar en las mañanas a la escuela. Mis abuelos o mi tía iban por mí a la escuela, entonces me regresaba a casa de mis abuelos. Mi mamá llegaba hasta en la noche, güey, hasta las 8 o 9 de la noche por mí. Y entonces mi mamá dijo, está bien, ¿no? Así como, está bien, vamos a leer. Y me empezó a leer justo Harry Potter. Esa fue la serie que me leyó. Y todas las noches me lo leía. Y me lo leyó ya hasta, yo creo que como un poco grande. Porque me acuerdo que una vez, yo creo que ya tenía como 10, 11 años. No, 10 años. Y fuimos a Acapulco. Y ya íbamos en el libro 4. Ya íbamos en el libro 4 de la serie. Y fuimos a Acapulco con mis primas y con mis tíos. Y entonces es uno de los recuerdos que más tengo como así, no sé, lo aprecio mucho. Estaba leyendo mi mamá el libro 4 y pues yo era la más chica, ¿no? Pero estaban todas mis primas en la cama. Y entonces resulta que estaba leyéndonos mi mamá y todas la estábamos escuchando. Y en eso pues yo me quedé dormida, ¿no? Porque pues eso era la rutina, mi mamá me leía y yo me quedaba dormida. Entonces eso es como, no sé, a mí me gustó mucho como eso de que mi mamá me leyera. Exacto, eso Sí. es lo que la lectura, la literatura para niñas, para niños, lo que tendría que tener es ese valor del amor. O sea, leer para otros es un acto de amor. Y en una sociedad precisamente en la que las mamás estamos tan ocupadas, en que los papás están ocupados, en que aparte nos convencieron que la familia tiene que ser nuclear y que te debes olvidar de los clanes, entonces las cosas son más pesadas, porque estamos solos, criando familias y no tenemos tiempo. Entonces, ¿con quién crecen los niños? A mí me parte el corazón que lleves al niño de meses, de días de nacido, hay lugares donde los reciben de días de nacido, y los entregas dormidos y los recibes dormidos. Y luego a Dave le tocó, y nos ha tocado en muchísimos otros lugares. Se les olvida la criatura en la escuela. Como profe te lo llevas a tu casa porque ya, o sea, pues hay que poner la alarma, no te puedes quedar ahí, te tienes que salir. ¿Y qué haces con el niño? ¿Se lo dejas al velador? Sí, Te lo llevas a tu casa. Y tienes que estar marcándole a la familia hasta que alguno de los dos contesta, oigan, tengo aquí a su criatura, ya le di de cenar, que sigue. ¿Qué Sí. ¿Cuál es el protocolo aquí? ¿Cuál es el protocolo? Aquí no tiene cepillo de dientes, ¿sí? Te voy a comprar uno. No. Y me lo llevo en la mañana. Me hace una transferencia y le compro un cereal que le gusta, ¿o qué? ¿Cómo está esto? Entonces, el momento de leer es ese quizá único momento del día que tienes para disfrutarse como familia, como parte de la misma estructura social, ¿no? De sentir que hay algo que estás haciendo por mí. Porque el que tú ganes dinero para que me cuides es algo como lo de las matemáticas, demasiado conceptual. No me dice mucho. Para mí, lo único que significa que tú vayas a trabajar es que no te veo. Sí. Claro. Entonces sí, yo creo que esa sería, al menos los libros para los más pequeños, una de sus funciones más relevantes, crear momentos. Y no, los libros que se están haciendo son para tener el libro de entretenimiento. Sí, haz algo, presiona algo. Es como donde un juguete, no necesites que yo te explique nada, que yo te responda ninguna duda, porque por eso no hay historias.
incluso porque a los libros ilustrados pueden ser contar perfectamente una historia. Pero les decía, mi hijo tiene un libro que es su libro favorito de toda la existencia, que se llama La cuerda del inventor, y es un cuadernito ilustrado, pero las ilustraciones cuentan una historia. Es una historia muy fantástica porque un día a este hombre se le sale una agujeta de sus zapatos, pero esa agujeta lo remedia todo, porque en una de las hojitas, de lo que me acuerdo, es que se convierte en la llanta del carro, porque al carro le falta una llanta, y entonces con la cuerda del inventor ya tiene llanta de nuevo el carro, y ya se puede mover. Y así, o sea, en cada una de las hojas, esa cuerdita sirve para resolver un problema que tiene esa persona. No tiene una sola palabra en todo el texto más que en el título y en el nombre del autor, y algo quizá en la contraportada, ya no recuerdo. Y mi hijo me contaba la historia, o sea, él no sabía leer, era muy pequeñito, pero me decía, y entonces el señor hizo y volvió y subió, y había unas nubes y unos pájaros y no sé qué. Entonces, sí, pero ese libro necesita una persona que esté a un lado. Alguien a quien se lo cuentes, aunque sea el gato. Y alguien que se sorprenda con lo que le estás diciendo. El gato no se sorprende. Necesitas un ser humano. Sí, ahora necesitas un ser humano. Sí. Ahora con los teléfonos celulares creo que es muchísimo más sencillo darle la tableta, darle el celular al niño y que él haga lo cuantas cosas quiera, en vez de tú acercarte y compartir con él. Sí. Yo, bueno, ahorita también recordando un poquito mis momentos de infancia, también tuve ese momento de ocio. Apenas me acordé que mi razón por la que empecé a interesarme por la lectura fue a ver qué hay aquí, asomarme al librero y sacar libros de psicología de mi mamá, que quién sabe de qué hablaban. Me acuerdo que, no sé, tenía como 8 años y empecé a leer Los infortunios de la virtud. Y mi mamá, ¿por qué está leyendo eso, no? Y entonces, aquí viene mi pregunta, Shere. ¿Hay libros que deben ser específicos para niños? Porque yo confieso que he caído en el comentario de, es que eso no es para niños. También un poquito relacionándolo con tu fondo del Castillo Vagabundo, que me gusta mucho Miyazaki. Yo cuando vi El viaje de Chihiro, lo vi a los 8 años, cuando era pequeña. Y ya un poco más crecida dije, es que eso no es para niños. Como que yo tuve esa reacción, pensar eso. ¿Crees que haya algo específico que no tendrían que ver los niños o leer o acercarse? Cuando empezamos a platicar, ya no me acuerdo quién de ustedes la dijo inocencia. que era la inocencia de los niños, ¿no? Sí. ¿Viste tú, David? Sí, que no existe eso. O sea, es que parte de ese asunto de creer que los niños viven en un mundo que no es el nuestro, que ellos no se dan cuenta de las cosas. Los niños se dan cuenta absolutamente de todo porque viven en el mismo mundo que nosotros, claro. Escuchan la misma televisión, escuchan, o sea, visitan los mismos canales de internet, tienen la misma vida que tenemos nosotros, solo que ellos están observando. Ellos están aprendiendo. Esa es la única diferencia. Con los adultos no lo hablan, porque se dan cuenta que los adultos tienen resistencia a hablar de ciertas cosas. Sí, claro, sí. Pero entre niños, cuando has sido profesor de educación básica, te das cuenta. Las conversaciones que tienen entre ellos son de una profundidad. A mí me tocó una vez, o sea, se me ocurrió nada más porque teníamos que hacer, en el programa venía que teníamos que hacer tablas, como en 4 materias. Y análisis de datos y poner datos en tablas. Segundo, primero de primaria. Y yo les dije, ¿qué cosa les gustaría registrar en tablas y recabar opiniones? A mí me sorprendió muchísimo que los niños me dijeran de la elección del presidente. ¡Wow! Y entonces claro. hicimos una tabla y ellos hicieron su cuestionario, entrevistaron a sus papás y cuando los papás, los niños decidieron cuál era, a partir de ellos, su mejor candidato a la presidencia. Se armó un escándalo, siempre se arma un escándalo conmigo, pero porque
cuando los niños, algunos se atrevieron a hablar en casa y los papás estaban discutiendo, no, pues es que este candidato, y hablando como si los niños no estuvieran en el mundo. Por eso digo que les faltamos muchísimo al respeto. El papá dio una opinión sobre tal candidato y el hijo le respondió, bueno, pero es que él dice esto, esto y esto, y el otro candidato dice tal y tal cosa. Dice que se hizo un silencio sepulcral porque eran puros adultos, o sea, un niño hablando de política con esa convicción y ese conocimiento, o sea, fue algo, y de primero, segundo de primaria. Wow. Que lo sacó completamente de donde fueron a preguntar por qué estaba pasando eso. Y ya les expliqué, no, pues es que tenemos todo el mes trabajando sobre este proyecto, porque lo que tenemos que hacer es recabar información, ir poniendo en las tablas. Dices que los niños saben cosas que yo no sé. Sí. Todavía no sabían leer bien, todavía no sabían escribir bien, pero saben escuchar con toda perfección. Y saben discriminar la información y tienen un radar que no se les ha descompuesto para entender la mentira. Son así, o sea, si tú los quieres engañar, inmediatamente cambian la actitud de decir, está bien, dilo porque eres adulto, pero te voy a dar chance. Sí. Entonces, no hay libros para niños, ni lo que hay es capacidad de entender el libro. Evidentemente si es un libro o un producto con violencia explícita, con no sé, con cosas así que sean demasiado fuertes incluso para un adulto, pues no se lo des. O sea, ¿qué necesidad? Por sentido común, ¿qué necesidad tienes? Si tú te asustas, si a ti te ofende, si a ti te incomoda, ¿a qué se la das al niño? Sí. Pero de alguien más, o sea, bueno, en mi casa no había cómics, no se usaban. Era como poca cosa. Pero en la casa de mi familia sí, de mis familiares, de mis primos y eso. Entonces, como a mí me decían que no, o sea, escoge un libro y si yo escogía un cómic, no, un libro. Los únicos libros ilustrados que yo conocía eran los de Rius. Pues para mí eran cuentos, por supuesto que yo los leía como cuentos. Claro. Y fue el breviario cultural de la clase media mexicana durante muchos años, o sea, ahí yo supe quién era Marx, el mito de Guadalupe y un montón de cosas, o sea, qué onda con Cuba, el mecanismo, o sea, realmente para mí Rius fue una fuente de saber que yo no sabía, que incluso que muchas cosas eran reales, o sea, porque para mí era el concepto del cómic, del cuento. Pero era lo único que había, ¿era eso o Mafalda? Entonces también Mafalda pues me la leí toda completa. Y ya en otras casas pues ya tuve acceso a Asterix y Obelix, a Érase que se era, a Capulinita, no, y cuando descubrí el Mil Chistes y descubrí creo que el libro vaquero, no sé cuál, me escondí abajo de la cama para poderlos revisar así, rápido. Yo creo que también por eso aprendí a leer tan rápido. algo tan pecaminoso, algo tan prohibido, lo que yo estaba haciendo, eso era porno para mí. En friega lo leía, y ya que no había nadie, yo llegaba y lo ponía donde lo había encontrado. ¡Ay! Leí un Mil Chistes. La rebeldía, la oposición. Pero no, o sea, en mi caso también mis papás tenían muchos libros. Pues mi papá una temporada que no tenía trabajo como ingeniero, pues fue vendedor de libros de casa en casa. Entonces dijo mi papá que eso no era negocio porque compraba la mitad de lo que vendía. El cliente era él. Y teníamos muchos libros. Y no había ninguno que estuviera fuera de mi alcance. O sea, había un libro en especial que fue muy popular entre los padres quipitecos, que era el gran libro de la vida sexual.
Y pues sí eran las investigaciones de Kinsey y de no sé qué en aquellos años escabrosos de los 60. Ese libro estaba en una anaquel que yo alcanzaba. Nunca me lo pusieron prohibido, ni lejos, ni nada. Yo creo que resguardaron más los LPs que algunos libros, pero pues los LPs se rompían y los libros... No me los vayan a romper. Y pues yo también así tuve oportunidad de leer de todo. Y nunca hubo un condicionamiento, una expresión de que eso no es para niños, ¿no? O sea, más bien yo me iba dando cuenta de, me encontraba libros que yo no pude leer hasta muy tarde. O sea, por ejemplo, ese de la vida sexual, pues me llamaba la atención porque tenía fotografías raras y tenía explicaciones y nombres y cosas, pero lo ojeaba y ahí lo dejé porque realmente no era de mi interés. Yo no entendía de qué estaban hablando. O sea, gónadas, y yo sé, ¿qué es eso? ¿Quién sabe? Qué aburrida. Libido, ¿qué es eso? No me interesa, y ahí lo dejas. Entonces creo que también, o sea, en ese sentido, también uno va discriminando. El problema ahorita también es que la crianza con esos dispositivos móviles, los papás no, los adultos no llegamos a entender lo que significa. Tenemos una casa con cámaras de seguridad, luces que se encienden cuando la gente pasa, triple chapa, cuádruple chapa, una segunda puerta para entrar al patio que también tiene sus propias cerraduras, llaves, identificación facial y pero le dejas un dispositivo móvil con acceso a internet sin restricción alguna. Sí, y el problema ahora es que hay tanta información que la gente ya no sabe qué hacer con tanta información, ¿no? Sí. Y ahora es nuestra forma de conversar muchas veces es, ¿te acuerdas de tal cosa? Ah, sí, tal cosa. Claro. ¿Y tu memoria, compa? O sea, si le piensas poquito. Sí, es genial y me quedé con lo de hace rato de la familia, que ahorita se está pugnando mucho por la familia en la derecha. Y se está pugnando mucho por la familia, pero no por cómo la familia se desarrolla, ¿no? La familia es esto y esto. Y mientras puedes olvidar al niño, dejarle el teléfono y todo, pero pues que tenga papás, un hombre y una mujer. ¿Cómo los críes? ¿Quién sabe? ¿No? Ya, eso es cosa de Dios. Pero sí, hay un montón de cosas más que podríamos hablar. Parece que se nos está acabando el tiempo. Un poquillo. Pero está muy bien que la conversación nos haya llevado a tantos lados. Ámbar, ¿con qué te quedas? Ay, pues no sé. Con muchas cosas. Pues creo que con todo esto de, más que nada de la enseñanza y cómo no pasamos tiempo con nosotros mismos. O sea, cómo... No sé, siento que yo a veces extraño eso, cómo yo me iba al monte de niña, porque pues, la casa de mis abuelos estaba al lado del monte, está al lado del monte. Entonces yo me iba y me escapaba y ya después escuchaba a mi abuela gritándome desde el balcón que dónde estaba. Y sí, creo que a veces eso necesitamos, ¿no? Como dices, Chere, ese tiempo de ocio, de aburrimiento. No lo había pensado, creo que desde hace mucho como que no me aburro. Como que yo antes me pasaba todo el tiempo aburrida. Y me la pasaba pensando en cosas. Y ahora que me la paso editando. Y ahora que edito todos los días a toda hora, no me aburro. Sí, es raro extrañar lo que no sabíamos que teníamos, ¿no? Sí, es un poco sí. así. ¿Paula? Pues yo estoy muy agradecida por la plática. Sí, creo que fue muy enriquecedora. Y también me quedo con muchas cosas. Yo la verdad tenía muchas preguntas respecto al contenido de los libros, por ejemplo, y si había como cierta ideología ahí, y si es bueno, si es malo, y si los patrones que empapa por ahí la literatura a la mente de los niños y tal. Posmo, pues. Sí, posmo. Pero sí me impactó mucho lo que dijo Shere, y es verdad, o sea, que más que el contenido, pues también es la forma, ¿no? En que se le da a los niños pues sí, los contenidos tal cual. Entonces, pues sí, eso me llevo y pues al final somos seres sociables y sí.
¡Y vivan las humanidades! Así. Claro, yo soy súper defensora de la Y somos seres sociables. Bueno, yo no, pero Me salté la etapa de convivencia. O quisiéramos. a mí no me leyeron, pero... Está bien. Sí, muchas gracias. Te entiendo. ya. Cas. Sí, yo también, muchas gracias, Shere. Ha sido muy agradable escucharte. Sí. Y creo que hay muchos puntos en los que converjo. Bueno, estoy de acuerdo en muchos puntos que tú has dicho y es agradable saber que tú estás llevando a cabo muchas cosas que a mí me gustaría hacer. Entonces es un poco inspirador, la verdad. Muy, muy inspirador. Y sí, bueno, también me identifico un poco contigo en la cercanía con los libros y en que no había algo que se supondría que no estaba, como no era educativo, digamos. A mí no me dejaban, por ejemplo, ver El Chavo del Ocho y esas cosas. Y también era como una travesura, así como, o comer comida chatarra, por ejemplo. No comía comida chatarra y era como, ay, voy a comer papas. Soy niño, no sé, como esconderme. Soy rebelde. Sí. Sí. Exacto. Entonces sí, qué agradable. Muchas gracias por esta conversación. Chere, No, hombre, me queda cuerda para rato, ¿sabes? Vuelvo a invitar otro día. cuando quieras. Yo quería que sí hablemos de mis libros y... De lo que íbamos a hablar. Se nos fue, se nos va. Sí. Pues que haya una Las segunda. cabras al monte. Mira, no te preocupes, si las cabras se van al monte, el problema es que luego las puedas recuperar. Hay que dejarlas libres. Sí. Chere, ¿algún comentario con el que quieras cerrar? Disfruté mucho la charla, la verdad es que venía de unos meses súper agotadores, muy dificultosos también de la salud, entonces pues este espacio de verdad se los agradezco muchísimo, ha sido vivificante, divertido, me puso a pensar, me hizo acordarme de mi poeta consentido. Siempre Te importante. los agradezco muchísimo, lo disfruté mucho, muchas gracias. No, muchas gracias a ti y Sí. cuando quieras volver aquí estamos. Hay que aprovechar que andas descansando Sí. y te agradezco mucho y yo espero que la energía siga y que a quien sea que nos escuche aprenda un poquito o se le lleve algo de esto que es aprender a utilizar tu tiempo, tu energía, tus Ujú. ganas, tus ideas y lo de siempre que dice Chere, ser creativos, ¿no? Sí. Que es lo único. Sí. La verdad. Sí. Sí. Pues ahí está. Esto es Pasavante, Anaqueronte. Adiós. Muchas gracias. Cámara. Muchas gracias. Bye bye.